qué año tú grabaste el corrido Ángel Hurtado? Comandante, ese corrido lo grabé en 1902, un 2 de agosto, recuerdo, fue que nació Ángel Hurtado. al lado del Nazareno. Nació en el pueblo de Achaguas, antiguo pueblo apureño. Y para terminarse de criar, buscó a San Pablo Paeño, donde adquirió por completo la práctica del llanero. Comenzó a formarse un hombre, tomando potros herreros. Era jinete en la silla, Mejor si montado en pelo. toros de 18 arrobas. Salvajes y montañeros, hurtados para dominarlo. Nunca buscó compañero. Siempre buscaba de noche Caños, ríos y esteros. y amanecía en su trabajo. Como que estaba durmiendo. A veces de mes a mes. Se acercaba por los pueblos. Visitaba las cantinas. Iba a las mesas de juego. Cargaba su buen garrote. Y su revólver bien bueno. Y cápsula en los bolsillos. Que parecía un guerrillero. A él le gustaban los cultos. Y su vestido era negro. Sombrero de pelo en guama. Y un flu de cabeza de perro. Y siempre andaba descalzo. Pa' que no sonara el suelo. Su lanza de 2 anillos. Arma común del llanero. Nunca la dejó olvidada. Mientras no las prohibieron. Caimanes de 5 metros. Que en Matillura existieron. Con su lanza y su garrote. Hurtado peleó con ellos. Y nunca salió derrotado. Porque nunca lo mordieron. Porque nunca lo mordieron. Gracias, Cristóbal. Ángel Hurtado, todo eso fue verdad. Hola, hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, estamos acá en Horizonte Sur, un programa que nació en el 7º Congreso de Saberes Africanos y del Sur Global y que se ha mantenido desde septiembre del año pasado, desde noviembre del año pasado hasta el presente. Un programa, bueno, que revisa pues los acontecimientos de manera crítica que suceden en nuestro continente y en el sur global en general. Bueno, acabamos de escuchar al comandante Chávez. Ayer fue un día de conmemoración de la siembra del comandante Chávez. Facundo Cabral dijo una vez: hay que desconfiar del que no canta, algo oscuro tiene en el corazón aquel que no tiene una alegría para cantar. Bueno, y a Chávez a eso le sobraba, ¿no? Él transmitía a través del canto sus alegrías y sus penas. Bueno, hoy vamos a dedicarle este programa al comandante Chávez, en su memoria, el amor que le tenemos al comandante. Bueno, un inigualable líder que sentó las bases para una definitiva emancipación de Venezuela, creo que todos estamos de acuerdo con ello, y un modelo ejemplar de soberanía antiimperialista, contrahegemónica y decolonial para nuestra América y el mundo. Chávez logró convocar y movilizar la voluntad colectiva del pueblo venezolano y esa energía que irradiaba, a un día podemos verla en muchos países de nuestro continente y del mundo entero. Gracias a Chávez cobró forma en nuestro imaginario el concepto de sur global, la necesidad de unión entre todos los países que persiguen el ideal emancipador bajo principios de respeto e igualdad. Nunca dudó en señalar las atrocidades del imperialismo, de enfrentarlo valientemente a pesar de las asimetrías, pero fueron sus convicciones humanistas, su verbo, su pensamiento bajo la sombra del árbol de las 3 raíces, sus mejores armas para contrarrestar y vencer al enemigo, y permaneció imbatible contra las agresiones más feroces. Bueno, estamos acá en la Radio del Sur. Nuestro agradecimiento y saludos a la presidencia de la Radio del Sur, a Nieves Valdés, a su presidenta, en la gerencia de contenidos Tamar Sánchez, en los controles Andrés Hidrobo. Podemos seguir los contenidos de la Radio del Sur a través de www.laradiodelsur.be y en todas las redes sociales a través de @la Radio del Sur y del canal Telegram, la Radio del Sur. Bueno, este es un programa producido por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América y el Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños. Un saludo a sus autoridades, a Reinaldo Bolívar, quien ahora está destacado como embajador fuera del país, y a Reina Ratia, su directora general. Bueno, juntos llevamos adelante este programa, conducido por Rosita Caldera y este servidor Ramón Medero. Bueno, tenemos en línea a una gran amiga,
Ana Cristina Barreto. ¿Quién me cambió el nombre? Claro, yo te lo cambio en represalia. Te lo cambio en represalia. Tú me llamas a mí Rubén, Roberto, Ricardo. Verdad. Claro. ¿Cómo estás tú? Muy bien, María Fernanda. Bueno, estamos con María Fernanda Barreto, una gran amiga nuestra, una analista de primera, colombo-venezolana, muy querida compañera, hermana de las buenas causas justas de la humanidad. Gracias, María Fernanda. Querido compañero, un gran abrazo y bueno, feliz Ramadán siempre para ti y para los hermanos y hermanas musulmanes en Venezuela. Gracias, María Fernanda. Bueno, mira, como venía señalando, ayer se conmemoraron 12 años de la siembra del comandante Chávez. Ya ayer escuchamos al presidente Maduro decir que Chávez, bueno, está vivo. Dio como noticia a la misma hora en que falleció el comandante, que Chávez está vivo en el corazón del pueblo. Chávez no ha fallecido, Chávez está, bueno, entre nosotros. Así que cuéntanos, María Alejandra, ¿está vivo el legado está vivo el legado de Chávez? Ana Cristina. Sí. Ayer durante Ciertamente, Ramón, yo diría que hay una visión de la historia que es la historia oficial, la historia positivista, la historia que nos enseñan en las universidades, que nos enseñan en las escuelas y en los liceos, que refiere la historia como hechos pasados, hechos no solamente pasados, sino superados, que no pueden ser cambiados, que no pueden ser reinterpretados. En fin, nos hablan de una visión de la historia que no permite pensar en la historia como una construcción colectiva que está sobre todo construida sobre los hombros de los pueblos, sino que además nos hablan siempre de la historia desde el punto de vista de los vencedores. Así es. Chávez, por supuesto que es un ser que no solamente marcó la historia de Venezuela y se convirtió en parte viva de la historia de Venezuela, una historia que es insurgente, que continúa ahí construyéndose cada día, por eso ahí Chávez sigue vivo, sino que además Chávez mismo se reivindicaba también como un producto histórico, un producto de la historia venezolana, y por eso en pleno siglo XXI levanta las banderas de la revolución que inició Bolívar 2 siglos antes. Sí. Entonces, esta visión de la historia insurgente, de la historia que se construye cada día, que la construyen los pueblos, que está llena de contradicciones, que la dinamizan, que la hacen moverse, esa visión de la historia es la que nos hace afirmar con certeza, más allá del amor y de los ideales, que ciertamente Chávez está vivo porque sigue siendo parte fundamental de la historia que día a día construye este pueblo. Así es, María Fernanda. Mira, y otra cosa, la voluntad colectiva. Sin la voluntad colectiva, de donde emana una gran espiritualidad por la transformación profunda de las personas que cohabitamos en esta nación, sin esa voluntad colectiva es imposible consolidar una revolución. Y ayer vimos manifestarse en el pueblo todos los días, ante todas las amenazas, ante todos los escombros y atropellos de los que somos víctimas. Dinos, por favor, desde tu punto de vista, ¿qué ha asimilado el pueblo de las enseñanzas del comandante? ¿Cómo tú ves reflejado en el pueblo las enseñanzas del comandante? ¿Cuál es el mayor legado que podemos constatar en la gente? Hay varias cosas importantes que podemos decir que son culpa de Chávez, ¿no? En primer lugar, yo creo que Chávez trajo a este pueblo algo que es fundamental para cualquier revolución, y es esperanza. Así es. Un pueblo que había salido desesperado a las calles a enfrentar
el neoliberalismo, el mundo unipolar naciente en su pleno esplendor en el año 89, pero que no había sido escuchado su reclamo, sino que por el contrario, el gobierno de ese entonces y todas las fuerzas del Estado de ese momento respondieron fue con unas masacres que realmente configuraron pues un genocidio contra el pueblo pobre venezolano. Y ese pueblo que estaba pues perdido, se sentía traicionado, reprendido, asesinado, masacrado, encontró en Chávez una voz que le dio esperanza de la posibilidad de una Venezuela diferente. Entonces esa sería la primera acusación que uno puede hacer contra Chávez, es que nos trajo esperanza. Y digo acusación porque tú sabes que la derecha acuñó esa frase siempre: eso es culpa de Chávez, eso es culpa de Chávez, eso es culpa de Chávez. Esperanza. Y nosotros decidimos darle la vuelta positiva y decirle, bueno, por ejemplo, la esperanza recuperada del pueblo venezolano en la entrada de un siglo XXI que lucía como el siglo de la dominación absoluta del imperialismo, la esperanza de tener una patria con soberanía, con derecho a la autodeterminación y con un proyecto histórico propio, la levantó Chávez. Así es. Esperanza y resistencia, porque también es un término que hay que actualizarlo, ¿no? Porque resistencia no es resistir los embates de manera, tú sabes, valiente o deteriorarse en ese proceso, sino resistencia es una lucha con un objetivo trascendente, ¿no? Diríamos que es una resistencia activa, ¿no? Activa. Y entonces Chávez, ahí está la otra, vamos a tomar esto que tú dices, esta resistencia activa, es que además, desde que llegó al poder, que nos planteó un proceso constituyente que se convirtió en el primer paso para la construcción de un nuevo proyecto histórico. Así es. Y eso también es fundante para la Venezuela del siglo XXI. Un nuevo proyecto histórico que se basaba además en un Bolívar recuperado, ese Bolívar que decía Lee que cada año iban a visitar los oligarcas al Panteón para asegurarse de que estuviera bien muerto, pero que Chávez lo trae. Y yo diría que allí hay otra de los legados de Chávez a este pueblo, y es cómo recuperó a Bolívar, a Sucre, a Josefa Camejo, a José Leonardo Chirino, cómo recuperó la historia de lucha del pueblo venezolano para un pueblo que había dejado enfriar ese legado, que se convertía, Bolívar se había convertido en el siglo XX en el fastidio de los niños que estudiaban en la escuela y tenían que aprenderse la fecha para pasar el examen, ¿verdad? Y Chávez lo revivió, lo volvió a traer al pueblo, lo volvió a traer el nombre de Bolívar y el pensamiento de Bolívar, de Miranda, de Sucre, de todos estos hombres y mujeres que enfrentaron la colonización, y también de nuestros antepasados indígenas y afro. Sí, mire, todo eso también es parte del legado de Chávez. Fíjate, María Fernanda, sin duda el presidente Maduro ha sabido darle continuidad en la praxis a ese legado del comandante Chávez, el Chávez eterno. Y si algo podemos decir del presidente Maduro es que ha sido un presidente valiente y coherente entre sus ideas y sus acciones, ¿no? Y ha tenido que sortear grandes dificultades impuestas, casi todas, ¿no? Además de las naturales de la vida nacional, ¿no? En sus contradicciones, en sus dialécticas y las circunstancias propias de todo país. Nos ha tocado además muchísimas vicisitudes impuestas por el imperialismo, tantas o más quizás y peores de las que tuvo el propio presidente Chávez. No, sin duda peores en el sentido de que Chávez llega en un momento muy duro, muy difícil, pero coincide con que hay otros poderes que están empezando a crecer también. Coincide no por casualidad, sino porque la historia fue avanzando de ese modo, y así como en América Latina llega un Chávez al poder, también comienza a levantarse China, comienza a levantarse una Rusia que había quedado absolutamente destruida después de la derrota de la Unión Soviética,
comienza también a levantarse con más fuerza la revolución islámica. Entonces Chávez también se levanta en ese momento histórico y se sabe parte de una historia mundial, y entonces ahí hay algo muy importante que tú mencionabas al principio. El comandante Chávez nos reivindica una visión internacionalista de la historia. O sea, es un nacionalista internacionalista que además nos habla de la unidad por encima de la integración, nos habla de la necesidad de la unidad de los pueblos de nuestra América en primer lugar y del sur global en general, y nos invita a mirar hacia el sur. Por eso es que él empieza a tomar esa frase de Benedetti, si no me equivoco, que dice que nuestro norte es el sur, y él empieza no solamente a decirlo, sino a moverse políticamente en consecuencia, trazando una política internacional basada en una diplomacia que se bautizó la diplomacia bolivariana de paz, una diplomacia con plena conciencia del sentido histórico de la lucha de los pueblos explotados, los pueblos de la periferia, los pueblos llamados del sur, y pues ese legado de la lucha por la unidad también es un gran legado que persiste no solamente en el pueblo chavista venezolano, sino en los pueblos chavistas del mundo, porque hay que decir que cuando uno tiene la oportunidad de viajar por el mundo, en realidad se sorprende de que en todos los lugares, Venezuela, en los años 80 era famosa por el Miss Venezuela, por Osmel Sousa, ahora todo el mundo sabe quién es Hugo Chávez, incluso que no le gusta Hugo Chávez, todo el mundo ha oído hablar de Hugo Chávez. Y por el heroísmo del pueblo venezolano de mantenerse incólume ante tantos atropellos, ¿no? Tantos asedios. Por supuesto que sí, además como tú señalabas, entonces el presidente Maduro llega en otro momento, donde más bien el imperio ya se ha dado cuenta de cuál es su situación, ya ha desatado guerra, donde además ha bajado el precio de las materias primas en general en el mundo. Entonces llegó un poco antes de que nos asesinaran el comandante Chávez, ya había comenzado a caer el precio del petróleo, y el presidente Nicolás Maduro llega ahí, pero además llega con unos gringos que juraban que al desaparecer Chávez desaparecía la revolución, y se ven sorprendidos por un pueblo que no está dispuesto a rendirse, por un Chávez que es tan sabio que nos deja clara la línea de continuidad política, que es votar por Nicolás Maduro, y entonces desatan su furia y todo su poderío económico, que es real y que era todavía más real para esa época, contra Venezuela, y dictan unas medidas que no dictaron nunca contra Chávez, que son unas medidas que fueron evolucionando hasta convertirse en un absoluto bloqueo y que han causado problemas gravísimos a la economía venezolana, y eso consecuentemente pues ha impactado otras esferas de la vida venezolana, y el presidente Nicolás Maduro le ha tocado lidiar con eso. Y aparte de que ha lidiado también con intentos de asesinato contra él, de desestabilización, de golpe de Estado. Entonces ciertamente yo diría que hay retos diferentes a los que tuvo que enfrentar Chávez, pero yo diría que muchos son más difíciles los que ha tenido que enfrentar el presidente Nicolás Maduro, y además pues obviamente sin ser Chávez, porque es lo que pasa con los hombres como Chávez y Fidel, no hay un individuo que pueda sustituirlo. Por eso Chávez nos dijo que se convertía en un ser colectivo, porque él sabía que a él Nicolás Maduro podía continuar el gobierno, y eso lo usó la cuestión de todo el pueblo, y eso lo usó la derecha para desmotivar y para desmotivar y desmovilizar al pueblo venezolano, diciendo bueno, ya murió Chávez, Maduro no está a la altura de lo que es Chávez. Y bueno, en la práctica, en la realidad, hemos visto cómo, a pesar de ese gran vacío de la humanidad y del carácter propio de Chávez, que es un líder de impacto mundial, el presidente Maduro, por todo lo que hemos aseverado acá, todo lo que hemos dicho de su personalidad y de su trabajo como presidente, pues tuvo ese gran reto, ¿no? Que no era nada fácil.
Y bueno, lo ha logrado. ¿Por qué? Porque Chávez se hizo un pueblo. Es decir, quedó demostrado que no es un mesías, no una visión mesiánica de esto, sino que es el propio pueblo que asimiló profundamente ese ideario bolivariano y del propio Chávez, y es lo que mantiene y sostiene el proceso revolucionario. Correcto. Pero mira, María Fernanda, bueno, se cumplieron ya 12 años. ¿Cómo explicarle a los jóvenes los jóvenes venezolanos y latinoamericanos que nacieron luego del fallecimiento del presidente y del comandante Chávez, cómo explicarles que hoy día todavía se manifiesta en nuestra vida nacional la visión del comandante Chávez, de qué manera se materializa a través de nuestras políticas internas, internacionales? Brevemente, por favor. Sí, yo creo que ese es el reto más grande, Ramón. Bueno, yo sé que ya está más terminando esta entrevista, pero te comento que muchas veces hemos mencionado que el Che Guevara dijo una frase que pasa a la inmortalidad, y es que cuando se está en presencia de lo extraordinario, estamos en presencia de una revolución, ¿no? Parafraseando la frase, porque no dice así exactamente, pero más o menos así es. Y uno siempre dice que lo que le faltó al Che fue pensar qué pasa cuando lo extraordinario se hace tan cotidiano que parece que las nuevas generaciones ya no se dan cuenta que estamos en presencia de una revolución. Así es. Ese sí es un gran reto. Por eso es que hay que generar conciencia histórica en los jóvenes de no solamente lo que sucedía antes de la llegada de la Revolución Bolivariana al poder, sino lo que está sucediendo en el mundo, como por ejemplo Venezuela tiene una paz que le ha costado defender, pero que es su baluarte, que no es la característica, por ejemplo, de países como Colombia, que vive en guerra, que no conoce la paz, ¿verdad? Como la educación universitaria gratuita es ya un privilegio de pocos países, y uno de esos países es Venezuela. Cómo es que en los servicios públicos de verdad, no solamente servicios básicos privatizados como en la mayoría de los países, todavía son públicos en Venezuela, todavía están subsidiados por el Estado. Cómo es que en medio de la pandemia, mientras muchos gobiernos se hicieron los locos con la necesidad de proteger a la población, no solamente con vacunas, sino a quienes se enfermaban, por ejemplo, el Estado venezolano, con su visión de, por sobre todo, proteger al pueblo, dio prioridad a invertir recursos en tener espacios para el aislamiento de las personas enfermas, atenderlas, un sistema más de organización comunitaria que sirvió para eso. Y cómo este Estado, en vez de pensar en seguir acumulando poder para los poderes ejecutivos, piensa en la construcción del Estado comunal para avanzar hacia otra propuesta que tiene mucho que ver con Bolívar, que es la propuesta de Rodríguez de la toparquía, y que aquí el presidente Chávez nos dejó como herencia, que es la construcción del Estado comunal. Entonces, de todo eso, ahí hay un gran reto, y de todo eso hay que empapar a nuestra juventud y hacerles percibir que muchas de las cosas que ahora suceden aquí como cotidianas realmente son extraordinarias en este momento del mundo. Gracias. Bueno, estamos escuchando a nuestra compañera María Fernanda Barreto, analista internacional, que ha hecho un análisis muy hermoso, profundo, sensible sobre nuestro comandante Chávez. Y bueno, vamos ya cerrando este primer segmento, vamos a pasar a otro tema. Muchas gracias, María Fernanda. Vale, Ramón, un gran abrazo, y bueno, que viva Chávez. Que viva Chávez, gran abrazo para ti. Bueno, vamos entonces a un corte, y ya regresamos con otro invitado nuestro, que es el compañero Yosir Manuel Quijada León. Vamos a hablar entonces de la parte espiritual del comandante Chávez. Ya regresamos. No te apartes de nuestra sintonía, porque en breve continuaremos con
Horizonte Sur.